Hola, bienvenidos. El día de hoy haremos esta portada. Comencemos. Para realizar esta portada nos vamos a dirigir a nuestro archivo de Word y ahí vamos a elegir formas. En formas vamos a elegir el triángulo isósceles y lo vamos a dibujar. No importa cómo te salga, después lo vamos a configurar. Lo vamos a rotar y lo vamos a colocar en esta área. La idea es hacerlo un poco más grande de este lado y otro más de este lado para que abarque un poco más la página. Ya que lo tenemos ahí, lo vamos a mover con las flechas para colocarlo un poco más hacia la derecha. Ya una vez que lo tenemos ahí, alargaremos un poco más el triángulo y listo, habrá quedado. Ya que tenemos ahí nuestro triángulo, lo que vamos a hacer es dibujar otros triángulos para poderlos poner en las esquinas. Entonces de igual manera podemos irnos a insertar formas y el mismo tipo de triángulo y lo vamos a dibujar. Aquí solamente habrá que cambiarle el color en formato. Nos vamos a relleno de forma y te recomiendo colocarlo en color negro para poderlo hacer coincidir. Y ya tendremos nuestros tres triángulos. Vamos a alejarlo para ver cómo se ve. Así es como tendría la forma. Este lo vamos a extender un poco más para que no esté tan pequeño. De igual manera aquí lo vamos a extender y de aquí. Ok, ya lo tenemos. Muy bien, ya que tenemos esto, ahora vamos a elegir la siguiente figura. Nos iremos a insertar y en figura vamos a buscar la que tiene forma de hexágono. Entonces la vamos a dibujar aquí. Igual vamos a cambiarle el color para que se pueda ver. Y ahora lo que restará es rotarlo. Hay que dejar esta parte que es un poco más extensa de este lado y vamos a agrandarlo de esta manera. Vamos a agrandarlo un poco, que quede aproximadamente ahí. Tenemos que procurar que quede una franja en esta zona, pero como no cubre en totalidad, recuerda, en tu pestaña formato nos vamos a ir a donde están los puntitos, que es la edición de forma, y vamos a elegir modificar puntos. Vamos a acercarnos para ver y dejar lo más preciso posible. Aquí vamos a extender este punto a esta zona y eso vamos a hacer con todos los puntos. Entonces vamos a acelerar el video. Recuerda nada más ir tomando los puntos para poderlos acomodar y llenar toda la forma. Entonces aceleremos el video. Muy bien, ya que tenemos nuestra forma con esta característica o este diseño, lo que vamos a hacer es cambiar el color. Y recuerda, en formato nos vamos al bote, relleno de forma, y aquí yo he preseleccionado ya unos colores, pero recuerda que estos colores, como no vienen en la tablilla, lo puedes encontrar en más colores y en personalizado, y aquí puedes buscar el color que a ti te guste y lo podrás personalizar. Entonces lo que voy a hacer es colocar este color como una forma de fondo y ahora sí vamos a elegir nuestro triángulo azul y lo vamos a retirar. Como puedes ver, ya empieza a tomar forma. Muy bien, nos vamos a dirigir a insertar y en insertar vamos a elegir el triángulo isósceles que ya hemos utilizado y también vamos a elegir el triángulo rectángulo, que es este de aquí. Recuerda que con la tecla control oprimida y clic izquierdo se pueden clonar las piezas. Esto es para poderlas ir acomodando y tener siempre nuestro patrón a la mano. Entonces lo que vamos a hacer es la primer figura que va a estar en esta zona. Aquí la vamos a colocar y la vamos a alinear. Te recomiendo que lo pongas en color amarillo para que puedas notar en dónde le falta alinear y dónde lo tienes que rotar. Recuerda que no es necesario que quede de forma perfecta, pero te va a ayudar mucho el estarlo acomodando. Entonces lo vamos a colocar aquí y una vez que esté lo mejor posible
orientado, vamos a dirigirnos a formato y aquí donde podemos cambiar la forma o modificar puntos. Ahí vamos a extenderlo hasta la esquina para tratar de cubrir toda la esquina. Lo vamos a ir alineando y ya una vez que vayamos alineando nuestra figura, con esta opción se puede modificar la forma. Entonces vamos a los puntos y lo vamos modificando. Quedaría más o menos por aquí y así vamos a ir agregando nuestras piezas. Entonces vamos a hacerlo de forma rápida y al final vamos a cambiar el color de nuestras piezas. Aceleremos el video. Muy bien, ya que tenemos nuestra figura conformada, recuerda que la puedes modificar en la opción de modificar puntos para poder cambiar la forma de nuestro triángulo o los triángulos. Entonces una vez que los tenemos ahí, así solamente nos restará ponerles un color. Recuerda poner un color un tanto claro en esta zona, simulando que de ahí viene la luz, y después vamos a ir oscureciendo los colores conforme se va yendo hacia la parte de atrás. Para eso vamos a elegir, vamos a buscar un color un poco más claro pero fuerte, como este, igual en esta parte. Una vez que ya tenemos nuestros dibujos aquí, lo que restará es cambiar el color de estos triángulos. Estos de aquí ya los podemos eliminar, que eran nuestras plantillas, y vamos a configurar. Recuerda, clic derecho, formato de forma, nos vamos a relleno y aquí vamos a dar un degradado. Para esto, bueno, aquí ya he seleccionado yo los colores, pero recuerda que los de las esquinas son los oscuros y los marcadores centrales son los más claros. Lo único que nos resta aquí será copiar el formato dando doble clic y vamos a copiar el formato en nuestras figuras. Ahora ya va tomando forma nuestra figura. Lo que nos resta será colocar nuestro cuadro de texto, como siempre, para colocar la materia o el nombre de la materia de la que estamos haciendo el trabajo, y la vamos a configurar. Para que no se vea tan sencillo, vamos a insertar dos rectángulos. Bueno, en este caso serían tres. Van a ser dos rectángulos en la parte superior, que será este de aquí. Recuerda, con la tecla control lo podemos clonar y esto lo vamos a mandar a la parte inferior. Y por último vamos a hacer un tercero que vamos a clonar desde aquí, que va a ser para darle un énfasis a la materia. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño, así está bien. Y para darle color o darle una forma, vamos a elegir otra vez el mismo formato. Recuerda, copiar formato y dando clic sobre las figuras, o en este caso las barras. Esta la vamos a hacer un poquito más grande para que se note un poco más. Y igual forma este de aquí. Bueno, teniendo eso, vamos a clonar nuestro cuadro. Recuerda, para que no se vea esa línea, nos vamos a ir aquí a formato y en formato vamos a quitar el contorno, sin contorno, y también le vamos a quitar sin relleno. Para que no se note, con la tecla control vamos a duplicarlo y lo vamos a llevar acá abajo. Recuerda, aquí vamos a bajar el tamaño o reducir el tamaño de la letra. Y vamos a poner los datos clásicos, que por lo regular lleva un trabajo. Y
Y muy bien, hemos llegado al final de este video. Espero que esta portada te sirva para tus trabajos. No olvides suscribirte y recomendar el video con alguien más. Hasta el próximo video.